Hello, everyone, and welcome to the Fourth World Small Scale Fisheries Congress in Latin America and the Caribbean. My name is Nova Almine. I will be the Zoom host as well as a chair for this session, which is virtual, which will talk about strategies and management. So we have 6 speakers for this session. Every speaker will have 15 minutes for their presentation. And please note that the session will automatically end on time. And so in that case, we will answer questions at the end once all the speakers have finished their presentation. For the questions or any comments, please type them in the Q&A box. Our first speaker is Ainhoa Villalta Navas. The floor is yours. Thank you. Bueno, hola a todos y gracias por asistir. Voy a hacer mi presentación en español. Espero que todos lo puedan entender. Vengo de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, y voy a hablarles de una parte de mi proyecto de tesis doctoral que tiene como título Modelación de una red socioecológica para pesquerías de pequeña escala frente a variaciones socioambientales. Como todos sabemos, los recursos marinos costeros son esenciales en todo el mundo para el bienestar de las comunidades humanas. Un 40% de las capturas globales totales provienen de la pesquería de pequeña escala, las cuales dan empleo a 60 millones de personas. Muchos de estos usan esta pesquería como una pesquería de subsistencia, es decir, para mantenerse a ellos mismos y a sus familias. El ecosistema del que les voy a hablar hoy está lejos del Caribe, son los bosques de kelp. Como pueden ver en estas imágenes, están formados por unas algas que crecen hacia la vertical y forman un ambiente heterogéneo y tridimensional, el cual es utilizado por un gran número de especies, mayoritariamente como zona de reclutamiento, de crianza y de alimentación. Tienen una importancia ecológica, como acabo de mencionar, pero también económica para pesquerías de pequeña escala, los cuales extraen recursos de estos ecosistemas. Sin embargo, son altamente sensibles, especialmente a la temperatura. En este vídeo podemos ver cómo las manchas son el área de kelp que va disminuyendo, aumentando, principalmente por cambios de temperatura, y también son sensibles a eventos de hipoxia, incluso a tormentas. Esto es especialmente importante en mi zona de estudio, que es nos situamos en la península de Baja California, donde encontramos dos masas de agua, una más fría que viene de la parte norte, una más tropical de la parte sur, donde convergen estas zonas de agua distintas. Es una zona de transición, lo cual también coincide con el límite de distribución sur de esta alga que genera estos ecosistemas. Y mi zona de estudio se encuentra cercano a este ambiente, es en el Rosario, donde tenemos la cooperativa pesquera de Ensenada, y los cuales es una pesquería de pequeña escala que subsiste a base de extraer recursos de estos ecosistemas como es la langosta, el abulón, el erizo, caracoles e incluso las mismas algas. Por lo tanto, de ahí sale mi pregunta de investigación, que es entender cuál es la respuesta del sistema socioecológico de los bosques de kelp a diferentes perturbaciones. Para ello subdividí la pregunta en dos partes, que primero es caracterizar la estructura y la función de la red y luego analizar la respuesta a perturbaciones. La primera pregunta que me hago es ¿cuál es la estructura del ecosistema? ¿no? Para ello hay que generar un modelo trófico, que es este de aquí. Este viene ya de un artículo ya publicado de Cetina et al. Del 2022, y generaron esta red trófica a partir de conocimiento local de los pescadores. La siguiente parte sería entender cuál es la estructura de los actores. Para ello hay que generar un modelo de la red social. Fuimos a realizar entrevistas a la zona de estudio, realizamos entrevistas a pescadores y personal de la cooperativa y les preguntamos, en función de su actividad relacionada con el conjunto de la pesquería, con quién se comunican con mayor frecuencia dentro y fuera de la cooperativa para generar este mapeo de actores. Una vez hechas las entrevistas pudimos generar esta red de aquí, que aquí se ve un poco pues todo junto, ¿no? Pero para entender bien la estructura, lo primero que hicimos fue un análisis de modularidad, que es un método para identificar subestructuras en una red. Este es el resultado del análisis de modularidad. Tenemos, como vemos, tres subestructuras principales.
Es la misma red que salía antes. Los nodos o los círculos son cada uno de los actores de esta red social y los colores indican la función que cumplen o que sí que cumplen dentro de la red social o de esta red de actores. Es decir, cada nodo puede pertenecer dentro de la cooperativa personas que son o los pescadores o que están en el área de procesado de la cooperativa o de vigilancia, o incluso los líderes o los tomadores de decisiones, y también pueden estar fuera de la cooperativa, como serían gente que está en la academia o en ONGs o incluso transportistas. Las líneas rojas son las conexiones entre estas subestructuras y las negras dentro de cada subgrupo. Esto es importante porque la modularidad nos dice que la presencia de compartimentos favorece la resiliencia de la red frente a perturbaciones, ya que amortigua esos efectos. El valor de modularidad es de 0,27, el cual está dentro de los rangos de compartimentalización de la literatura, que es alrededor de 0,3, por lo que este análisis nos dice que esta red tiene una buena estructura, está bien estructurada. El siguiente punto, una vez tenemos los dos modelos, el trófico y el social, sería juntarlos en un modelo socioecológico. Entonces tenemos aquí el modelo socioecológico juntando estas dos redes. En la parte de arriba tenemos la red social o la red de actores, que es de la que acabo de hablar. Y en la parte de abajo tenemos la red ecológica, que es el que proviene del artículo que ya está publicado. Entonces, cada uno de los puntos o cuadrados corresponde a un nodo y los colores son unos grupos o subgrupos dentro de las redes según la función que cumplen. En la parte de abajo están distribuidos en niveles tróficos, y en la parte de arriba son los que mencionaba antes, que provienen dentro de la cooperativa, como los pescadores, o están dentro de la sección de procesado, o incluso fuera de la cooperativa como gente transportistas que están en certificadoras, ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos la red socioecológica. Por lo tanto, viene la segunda parte, que sería analizar la respuesta de esta red a perturbaciones. Para ello propusimos dos tipos de simulaciones, que son simulaciones de remociones individuales y grupales. Por ahora voy a hablar de las individuales. ¿Qué quiere decir esto de remoción individual? Quiere decir ir sacando un nodo tras otro, individualmente, ¿no? Uno tras otro. Pero para ello seguí dos criterios. Para el orden de los nodos seguí dos criterios. El primero, que fue aleatorio, es remover nodos aleatoriamente para simular un error en el ecosistema, y el dirigido, que fue para simular un ataque en el ecosistema. El dirigido lo que quiere decir es que a la hora de remover nodos se siguió un orden en concreto. ¿Qué orden fue el que seguimos? Fue según el orden de importancia del índice de betweenness. Este índice lo que nos dice es con qué frecuencia un nodo está en el camino más corto entre cada par de nodos. Esto quiere decir que un nodo con un valor alto de betweenness aparece en más caminos de otros nodos, por lo que se puede inferir que tiene una mayor importancia en el ecosistema. Para medir cómo la remoción de estos nodos afectaba al sistema, se hizo a través de estos parámetros, los cuales voy a explicar a continuación. Estos fueron los resultados de los análisis. Ahora los voy a explicar. Cada una de estas gráficas es cada uno de los parámetros que se utilizó. Las líneas rojas son la remoción dirigida, mientras que la línea azul es la remoción aleatoria. Entonces, vamos con el primero, que es el Average Path Length, que nos mide la eficiencia de transporte de la información en una red. Si vemos que aumenta, los nodos se alejan entre sí, y si disminuye, se acercan entre sí. Hay que tener en cuenta que cuando hablo de que los nodos se alejan o se acercan, o en cada uno de los casos, ya sea distinto, hay que tener en cuenta que estamos hablando que estamos removiendo nodos. Al remover nodos, los restantes se alejan o se acercan, ¿sí? Entonces, en el eje de las X vamos quitando un nodo uno por uno de las dos formas, ¿no? Si es el rojo, o si es aleatorio o dirigido. Entonces, en este caso vemos como el aleatorio se mantiene más estable en el tiempo, mientras que el dirigido, la velocidad de respuesta es más rápida. Los primeros nodos removidos alejan a los restantes porque aumenta, pero luego cae bruscamente alejándolos, agrupándolos.
El siguiente es la centralización, que es la frecuencia en la que un nodo está en la ruta corta de otros. Cuando aumenta, los nodos se acercan entre sí, y cuando disminuye, se acercan entre sí. Perdón, cuando aumenta se acercan y cuando disminuye se alejan. En este caso vemos que el aleatorio se mantiene estable y aumenta ligeramente, lo que quiere decir que se van acercando, por lo que las conexiones son homogéneas. En el dirigido las disminuye escalonadamente, por lo que nos dice que la remoción de ciertos nodos acerca con más brusquedad a los nodos restantes, que serían estos escalones que se generan en la gráfica. Tenemos el clustering, que es la probabilidad de que los nodos adyacentes estén conectados. Vemos cómo responden de una manera contraria. En la dirigida aumenta acercando los nodos entre sí y por lo tanto formando grupos, mientras que en la aleatoria se mantiene estable y disminuye al final, alejando los nodos, haciendo que estén dispersos. Siguiente sería la conectividad, donde ambos disminuyen. El aleatorio lo hace más homogéneamente y el dirigido lo hace con una caída brusca, lo que quiere decir que al principio eliminamos nodos que tienen mayores conexiones. El siguiente es la homofilia, que es la tendencia a agruparse con sus iguales. Al aumentar, en este caso como es en la dirigida, los nodos se acercan a sus similares, por lo tanto forman subgrupos, mientras que en el aleatorio disminuye homogéneamente, haciendo que los nodos se alejen de sus similares, se dispersen. Y por último tenemos la diversidad, que indica la cantidad de especies o nodos diferentes. Ambas disminuyen, la aleatoria es más homogénea, la dirigida es un poco más intensa, pero no hay picos en ninguna de ellas, por lo que indica que la red tiene una buena diversidad de nodos. Esto es de nuevo los resultados generales. ¿Qué podemos concluir de estos resultados generales? De esta parte concluimos que hemos conseguido unir una red social con una ecológica, generando una socioecológica. Demostramos la importancia del conocimiento local de los pescadores en las pesquerías de pequeña escala como base para crear modelos socioecológicos, ya que recordamos que tanto la parte ecológica como la social están creadas a partir de conocimiento de los pescadores. Las perturbaciones dirigidas generan una respuesta más drástica, mientras que la aleatoria una más homogénea. Y como conclusión general de la red ecológica podemos decir que tiene subgrupos bien definidos, están bien conectados entre sí con conexiones homogéneas y es una red poco centralizada. Regresamos a los tipos de perturbaciones y vamos con las remociones grupales. Ahora eran remociones una a una, un nodo tras otro, ahora son grupos de nodos en conjunto. Para ello elegimos cinco grupos de nodos, que son, en la parte de arriba removemos la academia, en el de la derecha los pescadores, luego las especies pescadas, en la parte de abajo removemos los líderes y luego los productores primarios. Como algo general vemos que en todos estos, al remover todos estos cinco, en la parte de abajo vemos en el eje de las X están los parámetros que acabo de mencionar y de los que acabamos de hablar, y en la vertical, en el eje de las Y, está el porcentaje de cambio de la red general respecto a cuando quitamos cada uno de estos grupos. Como algo general vemos que en todos estos casos hay cuatro parámetros que disminuyen cuando removemos estos grupos. Luego hay respuestas individuales donde en el caso de las especies pescadas aumentan 3 de los parámetros. Tenemos estos dos casos donde todos aumentan menos y uno disminuye. Y en el caso de la academia y los líderes tenemos que 2 aumentan y 2 disminuyen. ¿Qué nos quiere decir todo esto? De forma general nos dice que cuando quitamos la academia y que cuando quitamos a los líderes se acortan la distancia entre los nodos, y los nodos restantes tienden a agruparse con nodos distintos, por lo cual podemos inferir que la academia y los líderes, es decir, los nodos removidos, son grupos clave dentro de la red social o dentro de la red de actores. Por otro lado, tenemos que cuando sacamos las especies pescadas, se acortan las distancias entre los nodos y se agrupan con sus similares, lo cual nos podemos inferir que las especies pescadas es un grupo clave nexo en la parte ecológica. Y por último tenemos a los pescadores y a los productores primarios, que cuando los quitamos la red responde con que aumenta la distancia entre los nodos y tienden a agruparse con sus similares,
lo cual nos dice que estos grupos removidos serían nodos control, cada uno uno de la red ecológica, que serían los productores primarios, y de los pescadores de la red de actores. ¿Qué extraemos como conclusiones de esto? Que este tipo de simulaciones nos permite llevar el modelo socioecológico a situaciones extremas, y porque hemos podido identificar la importancia y el efecto que tienen los grupos de nodos en el funcionamiento del sistema socioecológico. ¿Qué implicaciones a futuro tiene este trabajo? Que este tipo de simulaciones nos acercan a escenarios que pueden suceder en la realidad, nos permite conocer cuáles son los nodos que van a generar más cambios en el sistema y cómo se van a ver reflejados esos cambios, los cuales nos puede servir a futuro como base para generar nuevas estrategias de manejo. Y eso sería todo. Muchas gracias por asistir a mi plática. No sé si tienen preguntas. Thank you, Ainhoa. Our next speaker is Vanildo Oliveira. The virtual floor is yours. Muchas gracias para todos. Yo voy a tentar hablar portuñol para que todos se queden contentos. Voy a comprender. Este es un proyecto que he hecho, el proyecto Rebic LAC FAO en Brasil, que trata de la implementación y la divulgación de dispositivos de exclusión con vista a reducción de la forma acompañante. Y el proyecto que tratamos acá fue hecho en Recife, Pernambuco, en una parte nordeste del Brasil. Es una área tropical con la temperatura media del agua de 28 grados. Trabajamos en una comunidad de pescadores llamada Barra de Siriñé, próximo de un río, que acá está una isla, y esta área es la área de arrastre. Esta área tiene en media 20 metros de profundidad. Los arrastros fueron hechos con esta media de esta profundidad. Aquí está la flotilla totalmente artesanal, embarcaciones de casco de madera que tienen en media 8 metros de comprimento. Todos los usan los sistemas tangoneros, que posibilita la utilización de dos redes, una que se puede al mismo tiempo hacer el arrastre con una red con dispositivo y en el otro lado una red normal que los pescadores usan. Se puede tener una impresión de estadística y visual. Essa vantagem de trabalhar com o sistema de Tangone. A média de máquina, de motor destas embarcações são de 50 HP. Não são motores muito fortes, são motores pequenos. Este é o sistema de Tangone, tangonero. En cada lado están las puertas de arrastre de madera, clásica de arrastre de camarón. La primera cosa que es muy importante en este tipo de proyecto de introducción es la presentación a la comunidad. Hacer con que los pescadores que saiban o que los científicos están haciendo en la comunidad, cómo es el proyecto, toda la parte de identificación, y lo grande objetivo es hacer que los pescadores se tornen coniventes del proyecto y no apenas a que lo mire nuestro trabajo sin la participación. Entonces, la participación de la comunidad es muy importante, pero este es el punto más crucial y más difícil de todo el trabajo, que empezamos y pasamos más de 2 años para intentar traer una conciencia para la comunidad, porque estás trabajando con cambio de trabajo. Bueno, el pescador va a poner un dispositivo en la red para
com o objetivo da exclusão da fauna. Então, há sempre resistência por parte natural, por parte dos pescadores no início, e com o tempo, a Amiral vai provando para os pescadores que os dispositivos estão para uma ajuda e não para prejudicar ou atrapalhar o labor do pescador. Isso é uma função muito importante que o pescador compreenda que os dispositivos de exclusão estão para ajuda. E esse trabalho de identificação do tipo de rede que eles trabalham, todas as características de técnicas da rede, porque é importantíssimo para dimensionar o tipo de dispositivo que se pode poner em suas redes de arraste. Inicialmente, este é tipo de fichais, olho de peixe, que se utiliza em todo o mundo, mas há uma característica que tem que contar quando empieza a trabalhar com a comunidade, é que é uma comunidade muito lejos da cidade, da capital, e não há uma capacidade de fazer soldadura com alumínio. É muito difícil de encontrar pessoas que trabalham com esse tipo de soldadura. E tem que poner um pouco de realidade para que o pescador possa ser muito fácil, tem acesso muito fácil. Então, nós desenvolvemos uma ventana de uma estrutura com ferro de 6 milímetros que tem fácil acesso à soldadura elétrica que se encontra cerca em qualquer serralharia. É fácil encontrar em qualquer comunidade para fazer isto. Uma estrutura bem simples, mas com a mesma função. Essa é uma adaptação para a realidade que tem em cada poço, em cada comunidade de pescadores que se vai trabalhar. E uma característica dessa comunidade, principalmente, é que as mulheres e as famílias que têm dificuldade de acesso à alimentação são pessoas muito pobres, que se quedam a esperar quando volvem os pescadores da pescaria. E esta característica é muito importante porque os pescadores fazem donação, não vendem. Toda a fauna acompanhante que são dadas porque é uma complementação alimentar. Mira cá que todos os peces são transformados, tratados para a alimentação dessas comunidades. Então, nós temos um problema, como é que vai poner um dispositivo para sair os peces, se os peces servem para a alimentação da população. Este o pesquisador tem que pensar. Então, desenvolvemos uma ventana com malla quadrada para que o peixe grande, que eles aproveitam para a alimentação, se queda dentro e os chiquititos puedan salir. Teníamos uma garantia de alimentação para a população e um benefício para o meio ambiente. Essa é a ideia desta ventana vertical, tipo olho de peixe, mas com estas adaptações. Isso prova que os dispositivos têm que ser pensados, têm que ser trabalhados, desenvolvidos com a característica e a adaptação com a necessidade de cada lugar, de cada posto. Tem uma característica diferente. Esse é o grande desafio das pesquisas. Aqui é um exemplo, aqui está a bolsa da rede, o saco, a cola, como se pode chamar, e aqui é colocado uma coisa muito simples, com entralha que todos os pescadores sabem fazer, esta costura, a implementação muito rápida, e não há cambio, praticamente cambio nenhum no corpo da rede, apenas a implementação desse dispositivo é muito fácil de fazer.
Estamos preocupados como vamos mirar que os peces estão saindo bem. Então, desenvolvemos uma placa de alumínio, que é uma forma de pastel, né? Em espanhol, forma de pastel, e acá um embudo de gasóleo, um filtro de gasóleo que se pode poner com a finalidade de proteção da máquina de vídeo que está aqui. E este funil tem a função de dissipação, porque ele queda de frente do dispositivo, hein? Que vai filmar, fazer vídeo de tudo que sai do dispositivo. Então, o fluxo está nessa direção. E esta é uma opa. O próximo. Então, é uma estrutura simples, acá duas lanternas, porque quando se filma a 20 metros de profundidade, a visibilidade é muito mal. Algumas vezes não se pode mirar nada, está totalmente uma grande turbulência. E essas luzes fazem um grande trabalho para identificar o funcionamento, o desenvolvimento do dispositivo. E acá está em água muito clara que nós começamos e aqui se pode mirar que realmente os peixes pequenos vão saindo. Eu vou apressar por causa do tempo. Mira. E todos os peces no fluxo. O fluxo está acá. Acá está o saco. Esta é uma ventana que permite apenas a saída de los chiquititos, como dizem, né? Mira, que saem todos, não todos, mas uma grande parte desses peces, com a característica que é diferente de los camarões, como vamos a mirar que proporciona a saída com a propulsão caudal, mesmo usando maior um pouco de força para que possa escapar, sair por las malas. Enquanto os peixes maiores não se pode se quedar dentro. Então, isso serviu para provar que realmente é possível um escape de peixes pequenos. Este outro vídeo tem uma velocidade maior, aqui numa profundidade maior, esse aqui sabe 20 metros, na área mais clara, que também mostra aqui é o fluxo, aqui está a turbulência da rede, aqui está o saco, mira, os peces saindo são muito claritos e que estão saindo, nadando contra o fluxo. Se pode, acho que porque a turbulência é grande e os peixes são muito transparentes. Mas mira, vários cardumes de peixe, que isto está implícito também a questão da velocidade de arrasto. A pesca artesanal é totalmente diferente quando se trata com as embarcações industriais, porque muitas vezes os guinchos no recolhimento, como vamos ver, há problemas de uma parada brusca no recolhimento, porque os motores são muito pequenos, e isto há uma facilitação muito grande de escape, muitas vezes de camarão, como vamos a ver. Mira. Ok. E acá está justamente quando na pesca artesanal, quando empieza o recolhimento, existe a possibilidade de escape de camarão. Sim, já havíamos visto, já havíamos provado. O camarão ele não usa a propulsão caudal. Quando topa no dispositivo, vuelve e procura uma abertura que já esteja bem clara. Essa é uma reação de fuga contorcendo no corpo. Pero temos que mirar que ele continua e aproveita quando a redução da velocidade. Este cabo mostra para nós guiarmos quando diminui a velocidade. O cabo vai bajar
disminuir la velocidad del recolhimento y la hora que el camarón se va. Chao, chao, bye, bye. Esto es un problema en la pesca artesanal, en la pesca con este tipo de embarcación. Y acá vamos a mostrar para ustedes una questão importante, que é a comparação. Aqui temos a comparação com o dispositivo, a rede com dispositivo de exclusão e a rede sem dispositivo. Na breve comparação que fizemos, o camarão branco, rosa e o sete barba. E a diferença estatística em quilo entre as duas redes e a diferença em número de indivíduos. Não houve diferença estatística com o camarão branco, tanto em quilograma como em número, é uma coisa muito boa. E também para o camarão rosa, também não houve diferença estatística, assim como para o sete barba. O sete barba é o que tem mais número de indivíduos, mas não foi possível, porque muitos camarões. Aqui se teve só a questão de análise estatística com o peso. E isto, pero economicamente, o camarão branco é muito mais valoroso, é maior. E isto é muito importante que faça essa proporção em questão de perdas. A proporção de exclusão de fauna acompanhante no basquete variou de 5 a 82%, com uma média de 35%. Que coisa quer dizer isso? Isso quer dizer a vulnerabilidade desse dispositivo quando se trabalha em águas tropicais, porque há uma influência muito grande de basura, de algas marinhas que fazem obstrução no dispositivo e muitas vezes reduz muito a eficiência de exclusão de fauna acompanhante. E muitas vezes em águas limpas, e isso é uma forma de estratégia que se pode planear para que a utilização de los dispositivos seja mais efetiva em la época de captura, que não há muitas basuras, que não há muito algas marinhas, que realmente fazem uma grande obstrução e não permite que os dispositivos trabalhem como devem trabalhar. Pero a média foi de 35% de exclusão. Isto é uma média de exclusão razoavelmente boa para a pesca artesanal. E nós hemos hecho um cálculo que na flotilha de Siriaé se põe todos esses dispositivos, ao final de ano, se vuelve para o meio ambiente em torno de 7 toneladas de peces. Então, esse é o grande desafio, a influência que tem a perda de camarão, que foi em torno de 13%, e o ganho ambiental. O ganho ambiental que se pode ter utilizando um dispositivo tão simples e tão fácil. Esta é a grande questão que temos que pensar. Acho que já passaram o meu tempo. Obrigado para todos. Gracias. Thank you very much. Thank you so much, Benildo. Our next speaker is Felipe Arnizgoa. Thank you. Okay, buen día. Gracias por estar aquí. Les voy a platicar sobre un estudio de reproducción de un pez que se captura en la costa de México de manera, artesanal o de pequeña escala, y cómo se vieron cambios en su biología reproductiva a lo largo de un periodo aproximado de 40 años, y se buscaron las causas posibles de estos cambios. Este trabajo fue hecho en la parte este del Golfo de California, en el estado de Sinaloa. Este sitio es uno de los sitios más importantes para la pesca en México. Hay una gran cantidad
sitios, o bueno, de lagunas costeras, sistemas lagunar estuarinos, en donde la principal especie que se explota es el camarón. Sin embargo, en un estudio previo hecho con un colega del CICIMAR, el doctor Mauricio Ramírez, encontramos que se puede dividir el estado de acuerdo a las capturas, y sobre todo en la parte sur del estado, tenemos que los bagres, o bueno, chihuiles como se les conoce localmente, son muy importantes. Aquí el problema con esta captura es que es difícil identificar a los bagres. Son muy parecidas las especies entre sí, y cuando se capturan, todos se ponen en un grupo como chihuil, o incluso se les denomina también bandera, pero nosotros hemos encontrado hasta 14 especies en la zona. Las más comunes son estas: Ariopsis guatemalensis, Ariopsis hemanica, Torops liropus y Occidentarius platypogon. Sin embargo, pues la estadística de pesca no permite de una manera adecuada hacer cualquier análisis, porque, como menciono, todo va revuelto en esta zona. Bien, aquí lo que hicimos fue, como les menciono, ver si había diferencias espaciales en las capturas, y después, posteriormente, lo que se hizo fue ver si esto correspondía con lo que hay. Ya no las capturas, este estudio fue no de capturas, sino en sí de un estudio de muestreos para ver qué había, y pues nos dimos cuenta que efectivamente en la parte sur del estado, sobre todo en esta parte, en el sistema estuarino de Teacapán, Agua Brava, que Agua Brava ya corresponde a Nayarit, los chihuiles o bagres son muy abundantes. ¿Por qué? Porque estos peces en su ciclo de vida dependen de estos cambios temporales que se dan en sistemas lagunares estuarinos, donde a veces hay una salinidad mayor o una salinidad menor, y cosa que en los sistemas lagunares del norte no se da, debido a que la salinidad generalmente es más alta. Entonces, pues sí, había una relación entre lo que hay con lo que capturan. Pero bueno, ¿cuál es el escenario actual en este sistema? Esta especie, Catorus liropus, sabemos que se captura desde los 70s, es cuando se tienen registros. Seguramente se capturaba desde antes. Sin embargo, pues al no ser una especie de mucha importancia, y como menciono que se confunde con otras en la hora de la captura, sus parámetros biológicos en general son desconocidos, específicamente sus índices de reproducción, y obviamente cualquier efecto de la pesca sobre la especie pues tampoco se sabía. En el área se sabe también que hay un aumento del esfuerzo pesquero pues sin control, y que también hay una alta captura de especies, de peces sobre todo. Bueno, ¿cuál es el planteamiento de esta investigación? Se sabe que las poblaciones de peces presentan variaciones en la estructura poblacional, madurez, la estrategia reproductiva, etcétera, etcétera. Estos generalmente pues son a causa de factores bióticos y abióticos. Sin embargo, pues también se ha visto que estos pueden cambiar cuando la mortalidad por pesca es muy alta. Y de hecho la mortalidad por pesca puede alterar las características reproductivas y la historia de vida de las poblaciones. Se ha observado que cuando la mortalidad es mucha o muy alta y ocurre en un periodo largo de tiempo, estos cambios pueden ser sustanciales, y pues esto implica cambios también en la biología reproductiva, el potencial reproductivo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí teníamos la fortuna de que en la época de los 80s, en el 79-84,
Se hicieron estudios en esta zona es el sistema lagunar estuarino de Teacapán, aquí tenemos Agua Brava, Sinaloa y Nayarit, en un área conocida como Marismas Nacionales, que es una de las zonas de manglar más importantes en el Pacífico mexicano. Se hicieron colectas en el 79-84, posteriormente se volvió a colectar en la misma zona en el 2015-2018, o sea, aproximadamente con 40 años de diferencia. Y la idea era comparar, pues, qué había pasado con esta especie durante este tiempo. Solo brevemente, justo antes de estas capturas, se abrió esta boca, la boca de Cuautla. Es una boca artificial. Aquí lo que les quiero enseñar es la marea. Antes de que se abriera la boca, pues la influencia del mar era solamente en esta parte norte. Una vez que se abre la boca artificial, pues se crea debido a los efectos de marea, se crea una boca muy grande más arriba de lo pensado. Entonces también la dinámica hidrológica de esta zona cambia y se vuelve estuarina, mientras que antes era dulce acuícola, lo cual pues tiene un efecto sobre las pesquerías locales. Entonces, pues, ¿cuál fue la idea de este trabajo? Examinar la variación temporal en la reproducción de esta especie y relacionarla tanto con las variaciones en la temperatura y otros factores abióticos, o también, bueno, más bien, y también con el esfuerzo pesquero del área. Obviamente, lo que nosotros hicimos fue medir los estadios gonadales de manera macroscópica, porque, bueno, esto fue para estar en concordancia con el estudio que se había hecho en los 80s, y bueno, se hizo esta clasificación de las especies. Básicamente, pues se dieron estos 3 estadios gonadales. A partir del número 2 se consideró como maduro. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? De una temporada a otra, las tallas disminuyeron en promedio. Cuando se hizo la longitud, perdón, el histograma de frecuencia de tallas, también vimos que en la primera época había 2 claras modas. Posteriormente solo nos encontramos con una sola moda. Es decir, que pues también hubo un cambio en la estructura de tallas. El periodo reproductivo en la época de los 70s, 80s estaba muy marcado, que era en el verano, ya para el otoño, invierno había terminado, pero sin embargo, en la época más reciente del 2015-2018, vimos que la temporada reproductiva se empezó a extender. Esto se vio también que concordaba con los resultados del índice gonadal, que indicaban que la reproducción se había extendido durante el segundo periodo, 40 años después. En cuanto a la talla de madurez, también vimos que hubo una reducción. En el 79-84 era de aproximadamente 19 centímetros la talla media de madurez, mientras que en el 2015-2018 se redujo a 17. Obviamente, si vemos la talla de madurez y la comparamos con la estructura de tallas, nos damos cuenta que desde un inicio la pesquería dirigida a la escama estaba capturando una gran cantidad de organismos juveniles, y obviamente pues ya en estas épocas, si bien se redujo esta talla de madurez, aún así se sigue, o sea, la mayoría de lo que se captura son peces por abajo de esta talla. ¿Cuáles eran las posibles causas? Bueno, pues primero fue ver si había una relación con efectos de temperatura, posiblemente relacionados al cambio climático. Entonces, se hizo un análisis de temperaturas que hay para la zona, esta zona se ha estudiado desde los 70s, y en las publicaciones buscamos las temperaturas más las temperaturas que nosotros tomamos, y nos dimos cuenta que realmente no se ve una tendencia de que la temperatura se haya elevado. También
incluimos este ONI, el índice oceánico del Niño, para ver si también había habido alguna cuestión que nos indicara que esto podría ser una causante, pero pues como verán, durante este periodo no se ve que la temperatura o el Niño pudieran haber causado estos cambios. Lo que sí vimos fue que desde los 80s hasta la fecha, la cantidad, el esfuerzo pesquero medido en número de embarcaciones se incrementó muchísimo. Y también lo fue la captura por unidad de esfuerzo. Desde un número de embarcaciones cercano a 1000 en los 80s, subieron hasta 8000 en esta época. Entonces, subieron hasta 2000 en esta época. Lo que subió a 8000 fue el número de pescadores. Obviamente se ve una asíntota porque llegó un punto en donde ya no se dieron más permisos, pero sin embargo sí se ve que el incremento en el esfuerzo fue muy grande. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que se observó que hubo una reducción en las tallas, en estos indicadores basados en las tallas. También hubo una reducción en el esfuerzo y el periodo reproductivo. Disminuyó la talla de madurez. Por otra parte, pues la temperatura, incluso la salinidad y el índice oceánico del Niño no parecen haber influenciado estos resultados. Sin embargo, pues el número de embarcaciones creció de 1103 en el 80 a 2434 para el 2019. Entonces, la conclusión es que la pesca o este incremento tiene que ver, por lo menos de una manera parcial, en estas reducciones que nos encontramos. Sobre todo si consideramos que desde hace 40 años esta pesquería estaba capturando organismos por abajo de la talla. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Felipe. Our next speaker is Luana Prestrello. Go ahead, please. Eu me vou falar em português. Bom dia a todos. Meu nome é Luana Prestrello, eu sou analista de recursos pesqueiros da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, e eu vou apresentar aqui um trabalho que a gente fez, onde a gente avaliou a vulnerabilidade de localidades pesqueiras, né, com os dados do monitoramento pesqueiro, verificando a viabilidade dos dados socioeconômicos que estão sendo coletados. Né? Então, uma breve introdução, né, do problema é que hoje no Brasil, assim como em vários países aqui da América Latina e Caribe, não existe uma política nacional para o monitoramento, né, da atividade pesqueira e muito menos para o levantamento do perfil socioeconômico dos pescadores e pescadoras envolvidos nessa atividade. Né? Mas, no Brasil, hoje, em 5 estados, existe um monitoramento pesqueiro que é condicionado, na verdade, ao licenciamento ambiental para a exploração de óleo e gás, né? na Bacia de Santos e na Bacia de Campos, no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, aqui no Brasil, existe o IBAMA, que é a Agência Nacional Ambiental, que exige das indústrias de óleo e gás, né, uma série de projetos, o financiamento para uma série de projetos, dentre eles o projeto de monitoramento da atividade pesqueira, né, para que eles consigam a licença de operação e a licença ambiental. Né? E aí, depois, essas informações de todos esses projetos retornam para o IBAMA, né, de onde são tiradas informações para diversas medidas governamentais, ambientais. Bom, mas nos últimos anos o IBAMA tem sentido uma certa dificuldade em relacionar, né, em estabelecer essa relação de causa e efeito com relação aos dados que são coletados nesses projetos e o real impacto
da atividade de extração de óleo e gás nas comunidades pesqueiras e nos pescadores. Então, ele vem pesquisando, né, vem pensando numa nova abordagem, numa nova metodologia para tentar responder melhor algumas das questões, né, que ele busca, como, por exemplo, um melhor estabelecimento desse efeito, né, do impacto, quais são as comunidades mais vulneráveis, quais são os pescadores mais vulneráveis, tanto a atividade que está ocorrendo, como a possíveis desastres ambientais, né? E como se estabelecer essa vulnerabilidade, esses graus de vulnerabilidade, de acordo com os dados coletados. Então, esse trabalho teve como objetivo principal, né, fazer uma análise preliminar, buscando avaliar a viabilidade dos dados que são hoje coletados, né, como indicadores de vulnerabilidade das localidades pesqueiras e dos pescadores. Bom, então, a nossa área de estudo, né, foi o estado do Rio de Janeiro, né, a gente pegou os dados, né, o recorte dos anos de 2018 e 2019, de tanto da pesca industrial como da pesca artesanal, e os dados abrangeram a nossa estatística pesqueira, né, com registros diários de desembarque, com mais de 115 mil registros de desembarque, e o perfil socioeconômico dos pescadores, que foram feitos com mais de 3.400 pescadores do estado. A gente usou a metodologia do REPFISH adaptada, né, da vulnerabilidade para o estabelecimento dos níveis da sustentabilidade para o estabelecimento dos níveis de vulnerabilidade, e, devido a algumas limitações no número de localidades do script, né, do REPFISH, a gente agrupou os 259 pontos de desembarque amostrados em 66 localidades, de acordo com a proximidade e as características pesqueiras de cada local. E também esses dados foram subdivididos nas 6 regiões do estado, né, que são representadas aqui nesse gráfico com as cores, né, diferentes. Bom, então, ao todo, foram elencados 31 indicadores para o REPFISH, 6 na dimensão ambiental, 7 na dimensão econômica, 5 na dimensão de políticas públicas, que a gente adaptou essa dimensão, 6 indicadores na dimensão social e 7 indicadores na dimensão tecnológica. Então, a gente fez uma análise conjunta, né, uma análise holística dessas pescarias. Bom, como principais resultados, então, eu trago alguns dos que a gente chegou. As 66 localidades pesqueiras puderam ser agrupadas em 7 grupos, e esses grupos não mostraram nenhum padrão espacial, né? Ou seja, a vulnerabilidade não está diretamente relacionada ao local em que essas comunidades estão. A gente observou alguns indicadores importantes, como a coleta da informação do preço de primeira venda do pescado, e o número de compradores que os pescadores dessas localidades têm, né, indicando uma importância em se obter se fazer uma coleta de dados um pouco, né, da cadeia de valor do peixe. E a gente viu também um resultado interessante com relação à taxa, né, entre a relação da média de renda do município e a média de renda dos pescadores, indicando que em determinadas localidades a pesca ela tem um bom rendimento, né, um bom retorno financeiro para os pescadores quando comparado a outras profissões daquele município. As localidades mais vulneráveis foram localidades estritamente artesanais, com barcos pequenos, parecidos com canoas, né, que atuam em mangues, com a coleta de caranguejo ou de marisco ou mexilhão. E essas localidades também estão inseridas em municípios com poucas políticas públicas específicas para a pesca, principalmente para a pesca de pequena escala, a pesca artesanal, e também são localidades em que os pescadores não estão muito presentes nas entidades representativas.
Por outro lado, a gente achou que as localidades menos vulneráveis não seguiram um padrão tecnológico que a gente esperava no início, né? Ou seja, a gente encontrou localidades pouco vulneráveis que têm tanto a pesca industrial como localidades estritamente artesanais. A gente viu que a dimensão de políticas públicas foi uma das dimensões mais importantes no estabelecimento da vulnerabilidade dessas localidades. Então, os indicadores que a gente viu e essa dimensão a gente aponta como sendo essencial para entender a influência, né, da representação de classe, principalmente na redução da vulnerabilidade das localidades pesqueiras. E a gente viu também que localidades que são estritamente artesanais não necessariamente têm o mesmo acesso a políticas públicas, né? Esse acesso vai variar, então, de acordo com o apoio municipal, o apoio público municipal para a pesca de pequena escala da região, inclusive as localidades que a gente viu menor vulnerabilidade nesse sentido são localidades que têm secretarias, né, ou espaços dentro do espaço público voltados exclusivamente para a pesca artesanal e com representantes da pesca, né, ou ex-presidentes de colônias e associações ou outros tipos de liderança. A gente viu também que a proximidade física entre os pescadores e as entidades representativas, né, do setor pesqueiro, como as colônias de pesca que a gente tem aqui no Brasil, foram importantes para essa representação. Então, isso está relacionado também com uma proximidade da zona central dos municípios. A gente viu, então, a gente observou que a pesca, localidades com a pesca industrial e uma pesca semi-industrial apresentaram, de uma maneira geral, alta vulnerabilidade na dimensão de políticas públicas, principalmente a falta de acesso ou a inexistência de políticas públicas relativas, né, voltadas para os pescadores da pesca industrial. Então, a gente viu uma diferença clara entre a pescaria industrial e os pescadores industriais, né? Enquanto as dimensões tecnológica e econômica não mostraram, né, uma vulnerabilidade alta e estão mais relacionadas às pescarias industriais, as dimensões relacionadas mais à parte social, principalmente a dimensão de políticas públicas e a dimensão social, mostraram uma alta vulnerabilidade dos pescadores que participam, né, da pesca industrial. E isso a gente sugere que esteja muito ligado às relações de trabalho, né? Muitas vezes, os pescadores que atuam na pesca industrial não têm as leis trabalhistas, né, que seriam as leis trabalhistas regulares, normais, atendidas. E isso aumentaria a vulnerabilidade desses pescadores. Então, finalizando, a gente viu que essa metodologia do RAPFISH, que engloba diversas dimensões, achou algumas fraquezas e alguns pontos fortes da coleta de dados realizados nesses projetos, né? A parte social, ela ficou enfraquecida devido a dois principais fatores que a gente identificou, tanto por ter sido fragmentada em 3, né? Então, elementos sociais podem ser avaliados na dimensão social, econômica e de políticas públicas, como também na falta de coleta de dados de alguns elementos que a gente, quando vai a campo e observa as comunidades, vê que é fundamental para o estabelecimento da vulnerabilidade dessas comunidades, né? Então, alguns esforços precisam ser feitos para melhorar, né, essa coleta de dados e ampliar essa visão, entender melhor essa vulnerabilidade social. Avaliações, então, multidisciplinares, elas são cruciais para avaliar essas atividades, né, que interagem com a pesca, como por exemplo, a atividade de óleo e gás. Eu agradeço a todos, muito obrigada. Queria agradecer também aos pescadores que colaboram com o projeto e a nossa equipe.
É isso, finalizo aqui. Vou parar. Como para? Stop share. Obrigada. Thank you, Luana. Our next speaker is Minerva Alonso. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en español, la presentación está en inglés. Yo les voy a platicar sobre un proyecto en el que estamos trabajando con la pesquería de Campeche en el Golfo de México, a través de un proyecto de mejora pesquera. La ubicación del área de estudio es en el sureste de México, de la República Mexicana. No sé si alcanzan a ver mi apuntador, pero es básicamente esta área. Estamos trabajando en 2 comunidades, Isla Aguada, que está en esta rama de la Laguna de Términos, que es la laguna costera más grande de México, y en otra población que se llama Sabancuy. Estas 2 poblaciones son poblaciones muy pequeñitas, con alrededor de 7,000 habitantes una y la otra tal vez unos 10,000 habitantes. Ambas poblaciones dependen casi exclusivamente de la pesca. La pesca de jaiba no es la única actividad que se realiza ahí, también hay mucha pesca de escamas sobre todo. Sin embargo, la pesca de jaiba sería como la pesquería de subsistencia. Cuando al mal tiempo, los pescadores que suelen salir al mar, pues tienden a irse a pescar al menos un poco de jaiba a la laguna. También es una pesquería en la cual participan muchas mujeres, por supuesto, como siempre, en la cadena de proceso, en el proceso, pero también como pescadoras. En algunas ocasiones, sobre todo los fines de semana, hay algunos niños que también participan, salen a pescar para generar algún dinero extra de su familia. Pescan obviamente en zonas muy, muy costeras y solo ocasionalmente, al menos hasta donde es nuestro conocimiento. Esta zona también tiene un muy limitado desarrollo cultural, sociocultural, es decir, el nivel educativo es bastante bajo en esta zona. Los objetivos de este proyecto es mejorar el conocimiento de la pesquería a través de un monitoreo biológico. Esta zona fue muy estudiada por ahí de los 80s. Sin embargo, bueno, recientemente EPOMEX también ha estado trabajando mucho en esa zona. Sin embargo, en sí, estudios de la pesquería recientes pues son muy limitados. Esta pesquería no cuenta con un sistema de manejo muy apropiado, es decir, no existe un plan de manejo, no existe una norma específica. Las únicas regulaciones son el número de embarcaciones, una talla mínima de 110 milímetros y una regulación muy poco clara sobre el arte de pesca. Y cuando digo muy poco clara es porque la misma palabra significa cosas diferentes en diferentes pequeñas localidades de la zona. Y la otra es que queremos generar información de otros componentes del ecosistema. Esta pesquería es una pesquería que está como en el oscurantismo, en el sentido de que la mayor parte de los pescadores no cuentan con permisos de pesca, o al menos una gran parte de ellos. Una gran parte de la captura no se registra y forma parte de la cadena de comercialización de productos pues, que se van manejando sin factura o al menos sin avisos de arribo. Estuvimos trabajando junto con los pescadores. Una de las cosas que nosotros queremos como agrupación es fortalecer a las comunidades pesqueras a través de la educación y sobre todo de la concientización. Y es por ello que a partir de mayo de 2019 a marzo del 2020, tanto en un centro de acopio ubicado en Isla Aguada como en la planta procesadora, que es parte del proyecto en Sabancuy, se estuvieron realizando mediciones diarias de tallas y especies
de la jaiba azul. Debo recalcar, aunque la mayor parte de las capturas son de jaiba azul y de jaiba negra, que no se las presenté, pero bueno, son las dos principales de la pesquería, casi en su totalidad corresponde a jaiba azul. Aquí les estoy mostrando la imagen de un macho. Para las comunidades, para los pescadores, es muy interesante porque dependiendo de la zona de donde la capturan, o si es hembra o si es macho, o el tamaño, y más por temas comerciales, es el nombre que le dan. Y también hemos visto que salen otras especies y que con frecuencia son mal identificadas. En general, es difícil identificarlas, sobre todo cuando estás en medio del proceso de la pesca. Y eso nos hizo empezar a trabajar en una clave de identificación visual que trabajamos con los pescadores con los que estamos. En 2020 tuvimos que parar por la pandemia, es lo que llegó de acopio como ejemplares por encima de la talla mínima legal. Sin embargo, en el centro de acopio, sobre todo al principio del trabajo que hemos estado haciendo, con mucha frecuencia llegaba absolutamente todo lo que capturaban. Y no solo jaiba, sino también otras especies que algunas de ellas eran liberadas vivas ahí junto a la playa y otras, pues por desgracia, ya estaban muertas. Y entonces elaboramos algunos registros de la captura asociada, también que utilizan de carnada, y por supuesto trabajamos mucho en la concientización. En estas poblaciones hay un gran problema con el manejo de basura, y entonces a través del proyecto se han estado donando diferentes botes de basura, especialmente a las cooperativas, y bueno, como les digo, estos programas de concientización que lo único que tratan es, o más bien la parte central, es que los pescadores entiendan que ellos son parte del problema y parte de la solución, y que los gobiernos, las ONGs y todos vamos y venimos, pero ellos siempre están ahí. Entonces son los responsables primeros de impulsar el cuidado de sus recursos, y también nos enfocamos mucho en abrirles esta visión de las posibilidades. En muchas ocasiones, los pescadores de esa zona no saben que tienen otras posibilidades, que hay un mundo más allá de lo que normalmente viven, y trabajamos mucho con eso. Con la información solo les voy a presentar una parte de los resultados que hemos tenido. Obviamente, si alguien gusta tener más información, está disponible, pueden escribirnos. Hicimos un análisis de productividad, susceptibilidad con la fauna de acompañamiento, y encontramos que la pesquería como tal pues no representa un riesgo para el ecosistema. También hicimos un estudio de reclutamiento solamente a través de la visión del nivel de maduración de las hembras. No se tomaron muestras de gónada todavía, y bueno, encontramos que si bien hay una producción de reclutas durante todo el año, hay una época en el año, que sería más o menos de julio a octubre, donde incrementa muchísimo y baja especialmente de marzo a mayo. Y también encontramos que a través de un estudio de captura por recluta, encontramos que las capturas que logramos registrar están por debajo, pero en el límite de la captura máxima sostenible. Se hicieron varias simulaciones y en todos los casos estaba más o menos alrededor de estos valores. Como les digo, estos resultados son de 2018 y 2019 y 2020, y eso significa
que siendo la jaiba un organismo de tan rápido crecimiento, no necesariamente refleja la situación del día de hoy. Lo que hemos visto últimamente es que están llegando algunas ejemplares o tienden a llegar más ejemplares más pequeños, lo cual pues obviamente nos preocupa y por eso vamos a seguir trabajando en este enfoque de cuidado, ¿no? Las principales conclusiones, más allá de las conclusiones científicas que por supuesto les podemos compartir, es que es fundamental la colaboración. Si bien podríamos haber ido como mucho más rápido o más detalle en hacer este trabajo, lo que nosotros queremos es crear conciencia, colaboración, sentido de pertenencia. Y por eso para nosotros es muy importante trabajar con estas comunidades. Como les decía, los resultados son de 2019 a 2020. Esta situación bien pudo haber cambiado. Estamos en el límite. Tenemos que, en México, el problema de la pesca ilegal ha ido creciendo mucho. En esta pesquería donde es muy poco visible, queremos hacerla más visible, estamos trabajando en eso y es el medio de vida de una gran cantidad de familias, no solo las que se dedican a eso, sino todos los que se dedican a esta actividad cuando no hay otra opción en el momento. Estas dos comunidades se han ido transformando un poco en estos últimos años. Cada vez hay más turismo, todavía un turismo muy local, más o menos ecológico, muy moderado, más dirigido al ecoturismo. Pensamos que eso puede ayudar para el desarrollo de la comunidad. Se ven mejoras en la comunidad, sin embargo, pues como les digo, el tema de la pesca ilegal es un gran reto y también últimamente se observan algunos problemas con drogadicción, es decir, otros temas sociales que, aunque no podemos atacar directamente, sí pensamos trabajar en la concientización con niños y jóvenes. Estamos colaborando actualmente con la comisaría de Isla Aguada y bueno, esperamos tenerles más resultados en algún otro foro próximamente. Muchísimas gracias. Thank you so much, Minerva. Our final speaker for this session is Mayra Palacios. Virtual floor is yours. Buenas tardes para todos. ¿Ve la presentación? Sí. Bueno, yo les voy a presentar los resultados principales del proceso de la implementación de un programa de observadores a bordo que venimos implementando con sede pesca en el marco del proyecto de mejoras para la pesquería de anchoveta peruana. Esta es una pesquería que el producto final está destinado al consumo humano directo. En Perú, esta pesquería tiene esta pesquería se divide en dos, digamos. Una se va para consumo humano directo y la otra se va para consumo humano indirecto, que ya sería la industrial. En este caso, les voy a presentar los resultados de la flota artesanal. La implementación de este programa se viene haciendo desde el 2017. Como les comento, SEDEPESCA implementa programas de mejora en distintas pesquerías de Latinoamérica. Una de estas es, bueno, la que les estoy mostrando para Perú. Y les voy a mostrar resultados de este programa que se viene implementando desde el 2017 hasta el 2020. Actualmente tenemos observadores en el agua, pero el periodo que les voy a mostrar es 2017-2020. Los objetivos principales que tienen nuestros programas de observadores a bordo es que nosotros podamos obtener información que nos permita conocer cuáles son los impactos de la pesquería en el hábitat. Esto basado en información recolectada ya sea proveniente de la captura incidental o de la interacción con depredadores superiores. Además, colectamos también información referente a la interacción con el fondo marino. Estos tres enfoques o tres objetivos están alineados
con el estándar del MSC para pesquerías sustentables, que es con el que nosotros trabajamos y es con el que trabajamos en asociación con las empresas pesqueras que buscan obtener este sello de certificación. Esta pesquería, la pesquería de anchoveta peruana, está siguiendo, digamos que la línea de toda la costa peruana. Esta se divide en dos stocks. Está el stock centro-norte y el stock centro hacia el sur. En este caso, nosotros trabajamos con el stock centro-norte y tenemos 2 programas de observadores a bordo para esta pesquería, pero en 2 zonas diferentes, que son los que les voy a mostrar. Una de estas zonas es Sechura, o nuestro POA, Programa de Observadores a Bordo de Sechura, que es en esta zona de acá, que es al norte de Perú, casi muy cerca, casi al límite con Ecuador. Esta es una pesquería bastante particular, digamos, o esta zona justamente porque opera dentro de una bahía, y eso hace que los resultados que vayamos a ver después sean muy distintos a la otra parte o a la otra subpesquería, digamos, o la otra sección que trabajamos nosotros, que es la de Chimbote, que es mucho más al sur y que es, digamos, que ya en una zona, digamos, más abierta, no está dentro de una bahía como esta zona. Para la bahía de Sechura, este es un programa un poco más reciente, este se inició en el 2018, a diferencia de Chimbote, que se inició en el 2017. Por esa razón, los resultados que se van a presentar en Sechura son solamente 2 periodos, que son de septiembre del 2018 a marzo del 2019, y el segundo que va de julio del 2019 a marzo del 2020. Obviamente por condiciones de pandemia y todas estas cosas, en el 2020 se pararon los embarques, no se estaban saliendo, por eso este es el periodo que trabajamos. Normalmente el programa de observadores cuenta con 4 observadores profesionales, 2 para cada una de las pesquerías. En Sechura, en esos 2 periodos, se monitorearon un total de 271 lances en 193 viajes de pesca. Para Chimbote, que son 3 temporadas más o 3 periodos los que se monitorean, también con 2 observadores a bordo. En este caso se monitorearon 471 lances en 331 viajes de pesca. Entonces, de aquí en adelante la información va a estar dividida, digamos, en estas 2 zonas o áreas de estudio. Bueno, uno de los principales, como les decía, objetivos de nuestros programas de observadores a bordo es conocer cuál es el porcentaje o la proporción de la captura incidental de la pesquería para poder llevar un control y además para poder evaluar los impactos que tiene la pesquería sobre los distintos grupos taxonómicos, sobre las distintas especies, independientemente que estas sean especies de interés comercial o no. En este caso, nosotros colectamos información tratamos, digamos, de hacer muestreos aleatorios, muestreos directos, donde podamos tener una caracterización de la captura incidental bastante específica, muy rigurosa, para poder tener la relación y la proporción de estos porcentajes, ¿no? Aquí en la mano, en esta parte, la mano izquierda, está la captura incidental para Sechura. Pueden ver que en las 2 temporadas, en la primera temporada la captura más o menos estimada para las embarcaciones donde hubo observador a bordo fue de 1.016 toneladas y la proporción o el porcentaje de captura incidental fue del 2.3%. Mientras que en el segundo periodo, que fue un periodo más corto, con menos viajes, la captura total o la captura de la especie objetivo fueron 713 toneladas y la captura incidental fue del 4.9%. Aquí se lograron identificar 8 grupos taxonómicos y 90 taxones. Algunos se llegaron a nivel taxonómico más bajo, llegamos a identificarlos a nivel de especie. Algunos quedaron a nivel de género y a nivel de familia. En cuanto a Chimbote, donde tenemos un periodo
de implementación del programa mucho más largo, tenemos 3 temporadas, lo que pudimos ver es que la captura de la especie objetivo, digamos que se mantuvo más o menos similar, incluso la tenemos que es igual en la primera temporada es un poco más alta, y la proporción de la captura incidental se mantiene también similar, está entre el 1 y el 2.4% dentro de las 3 para cada una de las temporadas. A diferencia de Sechura, pueden ver que acá solamente se identificaron 3 grupos taxonómicos con 29 taxones. Esto probablemente nosotros lo hemos relacionado a lo que les decía, a la ubicación de la pesquería. Al estar esta pesquería en una bahía donde la zona de operación es mucho más chica, tenemos la posibilidad de hacer más muestreos y también hay mayor captura incidental, mientras que en Chimbote la captura incidental fue mucho menor y la riqueza de especies fue mucho menor. Acá pueden ver ya de una forma más específica cuál fue la composición de la captura incidental en las 2 zonas de estudio. Como pueden ver, en Sechura se encontraron desde peces óseos hasta ascanidarios, tenemos anelios, algunos equinodermos, algas incluso también encontramos como parte de la captura incidental, mientras que en Chimbote encontramos solamente peces óseos, crustáceos, anidarios. Lo que vimos y que es muy similar en esta pesquería, en las 2 zonas, es que normalmente más allá del 80 al 90% de la captura incidental son peces óseos. La composición de invertebrados es muchísimo menor, pero es representativa mucho más en la bahía de Sechura. Esto lo vimos también que puede estar muy relacionado con la profundidad. En la bahía es mucho más somero, la captura se hace a profundidades menores, pues el fondo marino está mucho más somero, entonces lo que pasa acá es que la interacción entre el arte y el fondo se da de forma, algunas veces de forma directa. Entonces eso es otro de los componentes que nosotros evaluamos alineados con el estándar, y es poder evaluar si el arte de pesca está tocando el fondo y qué especies de hábitos bentónicos se están removiendo, para así poder nosotros hacer otro análisis que hacemos paralelo a esto, y es un análisis de evaluación de riesgo para poder inferir o conocer cuál es el nivel de riesgo que representa la pesquería para los fondos marinos y para las especies bentónicas. Teóricamente se esperaría, por ejemplo, que una red de cerco, que es con la que opera esta pesquería, no toque fondo. Primero por los hábitos de la especie objetivo, que son la enchoveta, es una especie pelágica, que está en la columna de agua, no está en el fondo, como por ejemplo la merluza. Entonces lo que se espera es que el arte de pesca no toque el fondo. Pero desde que empezamos a implementar el programa de Observadores a Bordo, nos dimos cuenta que sí hay momentos en los que el arte de pesca toca el fondo. Si bien no hace un arrastre como tal, en el momento que se extiende el cerco y se hace el movimiento para cerrarlo y hacer el recojo del red, hay momentos en los que hay cierta interacción con el fondo, y es por eso que tenemos una composición de invertebrados bastante rica en especies, ¿no? Acá lo que podemos ver es, bueno, como les decía, para las 2 áreas de estudio, los peces óseos son el grupo dominante, son los que van a llevar casi siempre por encima del 80-90% de la captura incidental. Acá, este es un caso particular. Normalmente, por ciertas temporadas del año, hay como blooms de múnida o un pequeño camaroncito. Entonces, por ejemplo, por eso van a ver acá, en Chimbote, en la temporada 3, realmente fue el periodo 3 fue el periodo de monitoreo mucho más corto, se hizo un solo viaje, y allí dio 99% de crustáceos. Esto es porque justo coincidimos con uno de estos blooms de múnida, y hay casos en los que en un solo lance la captura de múnida es casi el 90% y no hay anchuelo. Entonces digamos que por eso pasa este caso puntual justo en este momento, pero normalmente la tendencia
es que la composición de la captura incidental está dominada por peces óseos. Algunas veces se tienen condrictios también, hay rayas y algunos tiburones, pero el principal son los peces óseos, y las especies más representativas, tanto en abundancia, en términos de biomasa, como en frecuencia de ocurrencia, son la samasa, que es muy parecida a la anchoveta. De hecho es una de las especies, digamos que secundarias después de la captura de la anchoveta. La caballa, que también es una de las especies más abundantes a la hora de hablar de captura incidental. Y luego, bueno, tenemos la lorna y el espejo, que es la Selene peruviana, que también es bastante común encontrarla y se encuentra, y a veces se captura en cantidades bastante importantes. Luego, otro de los componentes que yo les mencionaba es la interacción con depredadores superiores. La idea de evaluar o de recolectar información con esto es poder conocer la interacción de la pesquería con depredadores superiores. En este caso hablamos de aves, mamíferos y reptiles, o que en términos del estándar hablamos de especies que no son objeto de la pesquería, ya que no pueden ser especies objetivo en otras pesquerías, y además que son especies que pueden estar catalogadas como vulnerables, en peligro o amenazadas según las categorías de la UICN. Entonces, directamente cuando nosotros evaluamos o recolectamos información para la interacción con depredadores superiores, nos enfocamos en aves, mamíferos y reptiles. El objetivo principal es no solamente recolectar información respecto a la mortalidad, porque normalmente cuando uno busca información de una pesquería y la interacción con aves, mamíferos y reptiles, lo que normalmente se encuentra son valores de mortalidad, cuántos individuos murieron a causa de la pesquería, de la actividad pesquera, y es muy poca la información que se conoce respecto al resto de individuos que estaban interactuando con la pesquería. Entonces, es por esto que nosotros colectamos la información, o el observador en el agua colecta información que para nosotros es interacción indirecta, interacción directa, que básicamente se traduce en una interacción indirecta es cuando el animal viene, come, se alimenta y se va y no sufre ningún daño. Y la interacción directa es cuando el animal, mientras que se está haciendo la operatoria de pesca, desde que se extiende el cerco hasta que se hace el recojo de red para iniciar el siguiente lance, el animal sufre algún daño. Independientemente de si es grave, es leve o el animal muere, es lo que entraría para nosotros interacción directa, o en algunos casos operacional, que es también lo que está solicitando ahora la NOAA, que pide que sus pesquerías no capturen lobos marinos. Entonces, después de que se recolecta información de la interacción indirecta y directa, se registra información o se observa qué pasó con estos animales o estos individuos que sufrieron un impacto con el arte de pesca, y qué pasó con ellos, si se liberaron, si murieron, si se liberaron sin daños o con daños leves. Ya teniéndolos un poco más en contexto de lo que es para nosotros o el programa de observadores la interacción con depredadores superiores, paso a mostrarles cómo fueron los resultados de la evaluación de la interacción en estas dos pesquerías. Como se puede observar en las dos, digamos que el patrón es que siempre la interacción con aves va a ser mucho mayor, o sea, el número de individuos que interactúan con la pesquería es mucho mayor en las aves que en los mamíferos, tanto en abundancia de individuos como en especies. De hecho, en mamíferos marinos, para las dos, en los periodos de evaluación, en las dos zonas, se han identificado, solamente hay una especie de lobo marino al norte, que es el lobo chusco, o el Lotaria flavescens, o el Lotaria vironia, que le cambiaron ahora el nombre, que está de la mitad de Perú hacia el norte. Es la única especie que interactúa con esta pesquería en esta zona. Y en cuanto a aves, bueno, en aves se han encontrado hasta
10, 12 especies de aves interactuando con la pesquería durante la faena de pesca. Lo que pudimos ver es que, si bien, como les decía, el número de individuos tanto de aves como mamíferos es alto, cuando se entra a evaluar la interacción directa en términos de mortalidad o en términos de animales que sufrieron algún daño, que quedaron enganchados en la red o que quedaron atrapados por el cerco, el porcentaje o el número de individuos baja significativamente. En Chimbote lo que encontramos es que en todos los periodos, en los 3 periodos evaluados, se presentó solamente interacción indirecta, es decir, se registraron 305 aves, algunas que quedaron enganchadas en los flotadores del cerco o que quedaron dentro del cerco, pero que la tripulación actuó de manera rápida y eficientemente y los animales fueron liberados en buenas condiciones. Algunos con heridas leves, pero el 90% de los animales fueron liberados en buenas condiciones, al igual que lobos. Se encontraron solamente 5 lobos que quedaron atrapados en el cerco, pero los lograron hacer salir antes de que fuesen puestos en cubierta o el animal sufriera alguna herida. En el caso de Chimbote, entonces tenemos que hay 0 mortalidad, solo se encontraron interacciones directas. Todos estos valores altos, el 99% corresponde a interacciones indirectas, es decir, que todos estos animales, tanto en Chimbote como en Sechura, eran animales que estaban cerca de la embarcación, alimentándose, comiendo y se iban. Hay otros que normalmente, como por ejemplo la fragata casi no se alimenta, pero se posa en la embarcación, algunas veces come, pero normalmente es una especie que está posada en la embarcación. A diferencia, por ejemplo, de los pelícanos, que los pelícanos llegan en bandadas de bastantes individuos, se alimentan y se quedan dentro del cerco mientras se va recogiendo, haciendo el proceso de recojo de red. Entonces, como les decía, más del 90% de este número altísimo de individuos es de animales que de una u otra forma se están alimentando y digamos que están haciendo de la anchoveta parte de su cadena alimenticia. Mientras que, bueno, en Sechura ya la interacción directa aumentó un poco, pero fíjense que también es porque es una zona donde hubo un poco más la zona está un poco más cerrada y la interacción, digamos que el número de lances también varió. En este caso, la interacción directa fueron 440 lobos durante todo el periodo de muestreo, pero de esos 440 lobos, solo uno murió. Luego tenemos aquí, se registraron delfines, habían 2 de la especie Delfinus capensis y otro que no lo pudimos identificar, que era un delfín del género Delfinus también, pero desafortunadamente, bueno, estos 3 animales sí murieron. Cuando se dieron cuenta ya los animales estaban dentro del cerco y ya estaban ahogados y no los pudieron liberar. Y bueno, 146 aves, que quedaron algunas enganchadas, al igual que acá, en los flotadores del cerco, pero solamente 25 murieron. Entonces, si bien acá el número de interacciones o el número de individuos que interactuaron de forma directa con la pesquería fue mucho mayor que en Chimbote, la mortalidad sigue siendo baja en relación al número total de individuos que se observaron durante todas las salas monitoreadas. Y finalmente está la interacción con el fondo marino, que como yo les decía, parte del objetivo del programa es poder evaluar si el arte de pesca está tocando el fondo y se está generando un impacto para el hábitat, para los fondos, para la composición de sedimentos y para las especies bentónicas que los habitan. En este caso, para poder obtener esta información, lo que el observador hace es, primero, cuando se está haciendo el recojo de red, observar si vienen fragmentos de roca, por ejemplo, o a veces cuando el sedimento es de tipo fangoso, cuando se recoge la red, hay pedazos, hay fracciones de fango adheridos a la red o a veces vienen adheridos a las especies bentónicas, y si vienen especies bentónicas también se infiere el tipo de sedimento.
Esto es lo que hace el observador de forma directa, observando y analizando la captura incidental que le viene, pero cuando no es posible ver si vienen fragmentos de sedimentos en la red, porque a veces también pasa que cuando el sedimento es muy fino, cuando se saca la red del agua, se lava totalmente y no hay manera de verlo. Entonces lo que se hace es trabajar en conjunto con la tripulación y con el capitán, porque justamente el capitán sabe, ya tienen los paladeros definidos, digamos que van siempre a una zona donde saben que está la anchoveta, y asimismo ellos saben qué tipo de fondos son los que están donde ellos están operando, justamente porque necesitan tener fondos blandos para que sus redes no se dañen. Entonces, parte de esa información también proviene de información suministrada por los capitanes o por la misma tripulación. Entonces, en este caso, también se analiza, por ejemplo, y que fue la forma con la que nosotros empezamos a identificar que la red de cerco sí estaba tocando fondo, perdón, y es que a veces se pesca la anchoveta en zonas muy someras y la altura del cerco supera esta profundidad. Entonces es como que teóricamente el cerco debería quedar a media agua, digamos, flotando, haciéndose como una bolsa, y lo que pasa es que el cerco cae totalmente y los plomos que tiene quedan en contacto directo con el fondo. Entonces acá fue donde empezamos a hacer un trabajo también conjunto con la tripulación para empezar a implementar una maniobra en la que Hi, el Mayra. recojo de red se haga mucho más rápido. Sí, ahí ya estoy por cerrar. Okay, thank you. Y bueno, en realidad solamente en Sechura se encontraron 13 lances donde se encontraron fragmentos de roca y algunos restos de arena, mientras que en Chimbote solamente hubo una. Entonces la interacción con el fondo no ha sido representativa, no se ha generado un impacto, no se está generando un impacto sobre los fondos. Y a grandes rasgos, bueno, lo que les venía diciendo a manera de conclusión es que la captura incidental no supera el 5% en ninguno de los periodos analizados ni en ninguna de las zonas, lo cual es positivo para una pesquería de este tipo, ¿sí? El grupo de los peces óseos, bueno, fue el grupo dominante, ha sido el grupo dominante, y que la tasa de mortalidad de aves y mamíferos para esta pesquería es significativamente baja, y no se tiene, por ejemplo, registro de interacción con tortugas, que sí pasa, por ejemplo, en la flota industrial. Eso es importante y ha sido como los avances que hemos logrado obtener desde el 2017 con los programas de observadores ahora. Gracias. No sé si tienen alguna consulta. Thank you, Mayra, for your presentation. Con gusto, gracias. Unfortunately, we don't have time for more discussion. But I would like to thank everyone for your participation and for the speakers for making this session possible. Thank you very much.